Versículos del 17 al final. Les voy a pedir que me acompañen. Bueno, entiendo, hermanos, que Ezequiel tal vez no sea el libro favorito de muchos, o que tal vez nunca lo hayan leído completo, pero yo estoy convencido que toda la palabra del Señor está hecha para cada uno de nosotros. Cuando no leemos y no meditamos en alguna porción, pues nos perdemos de las joyas que no están en otra parte de la Biblia. Que aunque el tema sea similar, no es el mensaje idéntico. Así que este mensaje sigue siendo una profecía contra Egipto, pero vamos a hablar un poco acerca de la recompensa y la restauración. Dice el versículo 17, aconteció en el año 27, en el mes primero, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Ezequiel nuevamente escribiendo, y este texto es especial porque aunque aparece casi al final del versículo del capítulo 29, en realidad, y bueno, si ustedes miran y ojean el libro de Ezequiel, tiene 46 capítulos y estamos en el 29, a la mitad. Pero esta profecía dice que fue dada el año 27 y hasta el momento hemos estudiado hasta el año 11, vamos por el año 11. Entonces esta profecía realmente se está yendo hasta el final porque está dentro de un conjunto de profecías contra Egipto. Es la última profecía de Ezequiel. Esta es la última profecía de Ezequiel en términos cronológicos. Y fue dada a su pueblo en el año 571 a.C., para quienes les gusta hacer cuentas. 27 años después del exilio del rey Joaquín. Y lo hace con la finalidad de no solamente tratar del destino de Babilonia y de Egipto, sino sobre el carácter de Dios. Eso nos enseña. Hasta el momento hemos visto cómo el Señor ha tratado con cada una de las naciones y no solamente con su pueblo, y en esta ocasión tratará también con Egipto. Sin embargo, a medida que avancemos, quiero que consideremos esto. Esta es la enseñanza principal. Dios no deja nada sin resolver. Ese es el punto de esta profecía. Él es justo, Él recompensa, Él restaura, y en su plan eterno, Dios es el centro de todas las cosas, no nosotros. Así que en primer lugar vamos a meditar versículos del 17 al 20. Dios le da a Babilonia lo que le corresponde. Esa es la primera parte. Leamos el versículo 18. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espada desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Voy a tratar de recordarles brevemente lo que está pasando. Israel está cautivo en Babilonia, Babilonia está arrasando con todas las naciones y todavía no arrasa. Bueno, aquí ya como es el año 27, ya conoce todo, ya todo fue arrasado. Recuerden, el año 27 es la última profecía. Ya el Señor arrasó con todo y ya Babilonia fue también con Tiro. Y se recuerdan que les dije que Tiro había llegado contra Tiro y Tiro lo que hizo, que era una ciudad costera, empezó a mudarse a la isla. ¿Se recuerdan? Lo estudiamos en el capítulo 28. Se mudó a la isla y cuando entra a Babilonia y destruye, ya casi no hay nada. Y fueron 13 años de asedio que intentó entrar a Tiro y entró hasta que ya no había casi nadie en Tiro. Y entonces el Señor le dice a Nabucodonosor, Nabucodonosor, tú que me prestaste un servicio a mí, el Señor le dice, tú me prestaste un servicio a mí porque yo condené a Tiro y tú fuiste a Tiro a condenarla por mí. Y toda cabeza ha quedado calva, es decir, el sol abrasador ha dejado sin pelo a la gente, eran 13 años ya. Para muchos varones pues había avanzado el tiempo. Y dice que toda espalda ha quedado desollada, es decir, que la guerra ha sido también brutal para muchos. Sin embargo, ni para Babilonia, ni para Nabucodonosor, ni para nadie hubo ninguna paga por ti. No lograron ganar nada más que perder 13 años. Sí, pura experiencia, ¿no? Y Nabucodonosor, entonces, Nabucodonosor ya había conocido al rey, al Señor. Como hemos mencionado,
cuando estudiamos el capítulo 28, Babilonia estuvo, les mencioné, 13 años, y al final los ciudadanos huyeron, ¿no? Y así cuando Babilonia irrumpe, no consigue nada de lo que esperaba. Y tal vez se los digo cronológicamente. A Babilonia llegó en el 585 antes de Cristo. Terminaron la campaña en el 572, 13 años después. Ezequiel profetiza un año después, en el 571. Ya había pasado un año, ya de plano Babilonia venía de regreso y les profetiza. Y después, bueno, y ahí termina la profecía. Humanamente podríamos pensar que Babilonia fue engañada. Tanto esfuerzo para nada más, las cabezas han quedado calvas, las espaldas rotas. El tiempo ha pasado y el esfuerzo ha sido quebrantador. En muchas batallas, los soldados recibían la mayor parte de su paga por el botín. Nabucodonosor les decía, vamos a la batalla y todo lo que quede es suyo. Y cuando quedó algo, se dieron cuenta que era ya puras obras. Pero no sabemos si la profecía contra Tiro, la del capítulo 28, fue conocida por Nabucodonosor. Se recuerdan que en este momento Nabucodonosor conoce a un grupo de judíos que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No sabemos si Ezequiel usó a Daniel para dársela o a alguien, no sabemos. Pero Nabucodonosor para este tiempo ya había visto todas las señales. ¿Se recuerdan? Estamos en el año 27 de aquí. Ya Nabucodonosor vio cómo Daniel no comió solamente, no comió carne, sino solamente legumbres, fue un hombre fuerte. Ya vio cómo Daniel interpretó el sueño, ya vio también cómo el Señor libró a Sadrach, Mesach y Abednego de las brasas, ¿verdad? Y ya también vio el sueño. ¿Se recuerdan en Daniel capítulo 4 cuando Nabucodonosor tiene una especie de epifanía con el Señor y se vuelve una bestia? Y al final de ser una bestia, el Señor dice, reconozco que Jehová es el rey sobre toda la tierra y nadie le puede decir, ¿qué haces? Nadie le puede decir así. Ya Nabucodonosor conoce todo esto y entonces va a la guerra y pierde todo lo que pierde y regresa. Entonces no sabemos realmente. Ezequiel le dice a Babilonia que el Señor sabe que Babilonia le prestó un arduo servicio a Dios al atacar a Tiro. Entonces Dios le dice, yo sé que tú fuiste a Babilonia 13 años, regresaste sin nada. Yo te voy a recompensar. ¿Cómo te voy a recompensar? Versículo 19 y 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Y nosotros vimos al principio de este capítulo 29 que Israel, mucho antes de esta profecía, había intentado luchar contra Babilonia para que Babilonia no los invadiera y no los hiciera esclavos como finalmente pasó. Y para luchar contra Babilonia hizo una alianza con Egipto. Entonces, 27 años después, o bueno, 17 años después, el Señor le dice, voy a condenar a Egipto porque tú confiaste en él, le dice Israel, y después le dice a Babilonia, y lo voy a condenar y a ti te la voy a dar. No sé si pueden ver el panorama. A Israel le dice, te voy a regañar porque tú confiaste en Egipto y no confiaste en mí, a Israel. Y ahora a Babilonia, yo a ti te voy a dar Egipto. Entonces, tú vas a hacer la forma en que yo castigue a Egipto. Porque Israel confió en ti, Israel confió en Egipto y Egipto le pagó mal. Y entonces le dice el Señor, yo te voy a dar a Egipto. Esa es la recompensa de Nabucodonosor y de Babilonia, que perdió contra Tiro, bueno, no ganó contra Tiro, pero ahora iba a tener Egipto, y Egipto era un imperio mucho más grande. Entonces tenía mucho que ganar. Era el premio mayor, digamos, de todo el mundo conocido, Asiria, que ya lo había vencido, y Egipto eran el premio mayor. Y de repente el versículo 21 cambia de tono. Veamos el versículo 21. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Le dice a Ezequiel, después que haga todo esto con Babilonia y con Egipto, con Israel lo voy a hacer retoñar, y te voy a abrir tu boca, le dice a Ezequiel, voy a abrir tu boca en medio de ellos con esta profecía, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, a partir del capítulo 26,
le dice a Ezequiel, vas a predicar esto y sabrás que yo soy Jehová. Y espero que todos nosotros ya nos hemos dado cuenta quién es Jehová. Él rompe imperios y los destruye. Así que eso le dice a Israel, ustedes sabrán que yo soy Jehová. El tono del sermón de Ezequiel cambia y deja de hablar de Nabucodonosor y de Babilonia y empieza a hablar sobre Israel. El Señor compara a Israel con una especie de planta que está como mochada, porque dice que retoñará. ¿Saben qué es un retoño, verdad? Empieza a salir otra vez las plantitas o los tallos. Eso es un retoño. Y empieza a echar los vástagos, tallos, hojas, flores, frutos. Y esto solamente pasa con aquellas plantas que han sido cortadas. Eso es retoñar, por eso es re. Pero no es Israel solo el que retoñe, sino que dice, no le dice Israel, le dice, en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel. Entre los profetas Isaías y Jeremías, los otros profetas, la idea de Israel como un retoño ha sido constante en sus profecías. Y esto debería hacer que Israel cobre fuerza, porque a pesar de su condición actual de esclavo, el Señor le dice que volverá a cobrar fuerzas, que dejará la esclavitud y parece que Babilonia ahora es un nuevo favorito al Señor, porque le dice a Israel, tú eres esclavo y a Babilonia le voy a dar Egipto. ¿Quién quería Egipto? Todo el mundo quería Egipto. Era el imperio más grande además de Babilonia. Y entonces tal vez Israel pensaba, ahora el favorito del pueblo de Dios es Babilonia, porque Babilonia nos conquistó a nosotros, conquistó a Edom, conquistó a Tiro, bueno, Tiro casi no, conquistó a todas las naciones, ¿no? A los amorreos, a los heveos, a todos, los conquistó. Y a nosotros estamos aquí de esclavos y ahora el premio mayor, que es Egipto, se lo va a dar a Babilonia. Entonces tal vez Israel está pensando que el Señor tiene un nuevo pueblo escogido, pero el Señor dice, lo mejor es para ti. Yo te voy a hacer levantarte a ti y retoñar. Esta profecía entonces no tiene dos ideas conectadas como que de repente está hablando de Babilonia y ahora está hablando de Israel. En el tono del principio es que el Señor llama a Babilonia su siervo, algo que hasta el momento solo ha hecho con Israel y que le dará recompensa a Egipto. Es el imperio históricamente más temido y el archirrival de Egipto, de Israel. Egipto había tenido esclavo durante mucho tiempo a Israel, se recuerdan, antes de salir de Egipto. Y él era el archirrival de Israel y ahora se lo va a dar a Babilonia. Y el Señor entonces le dice, tú saldrás de esta situación y restauraré tu nación, pero con mucho más poder. Es decir, mucho más poder que Babilonia. Y sí, esto sugiere esa profecía. Esta profecía entonces no tiene dos ideas desconectadas. Es mientras que en su supuesto pueblo del pacto Israel estaba pudriéndose en la esclavitud, mientras que parece que Babilonia está gozando de todas las mieles de las bendiciones del Señor, el Señor le dice a Israel, si lo que tengo para Babilonia es grande ante tus ojos, lo que tengo para Israel es todavía más grande. Eso le está diciendo a Israel. Pero no podemos perder de vista en lo que retoñará Israel. Más que la nación retoñará el poder de la nación. Literalmente lo que le dice es que, si pueden leer el griego, el hebreo que está ahí, dice, retoñará tu cuerno. Porque el cuerno era símbolo del poder. El Mesías era ligado a la figura del cuerno. Entonces lo que le está diciendo es que de ti saldrá un poder que será el Mesías. El Mesías, como lo entendían los profetas y el pueblo de Israel, sería un descendiente del rey David. Joaquín había sido llevado como esclavo y estaba en Israel como esclavo y le está diciendo, ese que es esclavo, que era rey y que ahora es esclavo, de él saldrá un rey más grande que Babilonia. Este retoño simboliza la renovación de la dinastía de David, el levantamiento de un gobernante justo que en el tiempo de Dios establecería justicia y paz para su pueblo. En el tiempo de Ezequiel, este Mesías sería la figura que restauraría el poder de Israel. No en términos de una victoria militar sobre las naciones, sino en términos de una consolidación de la soberanía bajo la dirección divina. Es un cuerno que indica autoridad y poder restaurado. Este Mesías no solamente restauraría la independencia política de Israel, sino que restauraría la relación de
de Israel con Dios. Estaban como esclavos porque su relación con el Señor estaba siendo disciplinada. Este retoño eventualmente llegaría cuando Israel habitara nuevamente Canaán. Entonces Israel sale de Babilonia, regresa a Israel, y ya están en Canaán otra vez, y de repente, en Canaán estaban bajo el dominio de Roma, cuando de repente nace un niño. En la historia nace un niño. Y ese niño cumple 30 años y empieza a trabajar en el pueblo de Israel. Empieza a florecer, empieza a sanar enfermos, empieza a liberar endemoniados, empieza a predicar el año favorable del Señor. Y el Señor decidió para este niño de Israel que la mejor forma de honrar su nacimiento, de ser un retoño, era muriéndose. Y el Señor lo mata. Y lo mata en una cruz. Tan pegado a la cruz que se hizo uno con la madera. Fue cortado con la madera que lo sostenía. Y se desangró. Y murió. Y murió para que un pueblo más grande naciera. Porque en la muerte y vida de este hombre, no solamente Israel empezó a florecer, sino que nosotros también fuimos ligados a este árbol que estaba retoñando. Nosotros fuimos injertados para tener una vida juntamente con él, con el pueblo de Dios. Y entonces, como este hombre hizo que Israel retoñara, el Padre dice que lo resucitó y lo elevó con poder y con un poder sobre todos los hombres. Entonces, este niño que nace, este retoño, y que muere por su pueblo, ahora no solo iba a gobernar Israel, sino iba a gobernar todo el mundo. Y por supuesto su nombre es Jesús. Aunque Babilonia ha sido levantada como un instrumento de juicio y Egipto ha sido derrotado, el propósito final de Dios no es simplemente castigar a las naciones, sino restaurar y levantar a su pueblo. Y ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos. Que si nosotros entendemos la soberanía de Dios y vemos nuestras relaciones y nuestra vida, y a veces nos pasan cosas malas, nosotros decimos, el Señor me está castigando. Y puede ser que sí, pero el fin del Señor no es solamente castigar. ¿Cuál es el propósito del Señor? Es restaurar. Ese es el propósito del Señor. Si cualquiera de nosotros en sus pruebas, en sus dificultades, en sus disciplinas, en sus castigos, en sus malas aventuras, en sus desventuras, en sus problemas, en todo lo que tenga, si solo vemos al Señor castigándonos, lo estamos entendiendo mal. El Señor lo que busca de nosotros es restaurar nuestra relación con Él. Este es el mensaje central de la profecía de Ezequiel. Las naciones pueden parecer poderosas, pueden parecer dominantes en su momento, pero su victoria es solamente temporal y subordinada a los planes eternos de Dios. Y para dicha de nosotros ha designado un plan eterno para que todo lo que haga sea de beneficio para aquellos que le amamos. El Señor levantó a Babilonia y castigó a Egipto para gloria de sí mismo, pero para bendición de su pueblo también. Levantó a Babilonia para disciplinar a Israel, pero hizo que Babilonia los llevara cautivos para protegerlos. Vemos la realidad de lo que está pasando. Babilonia ataca a Jerusalén y los lleva cautivos, pero los lleva cautivos para protegerlos y destruye todo lo demás. Entonces Israel estaba pensando, somos cautivos y estamos tristes. Y el Señor les dice, yo los estoy disciplinando para que estén más cerca de mí, pero también los estoy protegiendo. Protegiendo de ustedes mismos que se están destruyendo, que se están alejando de mí. Necesito jalarlos un poquito. El Señor levanta a Babilonia y castiga a Egipto para bendición de su pueblo. Levantó a Babilonia para disciplinar a Israel. Pero hizo que Babilonia destruyera sin piedad a las demás naciones. ¿Quién se salvó de todas las demás naciones? No se salvó nadie. Solo Israel. Hoy Babilonia, ¿alguien ha ido a Babilonia últimamente? ¿O ha visto algunas noticias de eso? Es que Babilonia ya no existe. No existe. Pocas décadas después, con el nieto de Nabucodonosor, Dios castiga a Babilonia con la destrucción de Israel.
Llegó un pueblo que se llama Persia, y Persia arrasó con Babilonia, y el nieto de Nabucodonosor, que era el emperador en ese momento. Y Babilonia hasta hoy no existe. Hoy es Irak, Irán y todas esas naciones petroleras. Eh, pero Israel, ¿qué pasa con Israel? Israel ahí está. El Señor cuida de su pueblo, el Señor restaura a su pueblo. Si Dios tiene el poder para restaurar a Israel a pesar de su caída, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a su llamado a la restauración de nuestras propias vidas? Es que constantemente estamos siendo restaurados en el Señor. A menudo nos conformamos a vivir en el dolor. Nos conformamos a vivir en la desesperanza, con miedo, con temor del futuro. ¿Se han conformado ustedes a vivir así? En vivir con miedo, con ansiedad, con desesperanza, con dolor, estar enfermos. Yo no les digo que el Señor los va a curar, pero el Señor los puede curar. Y si no los cura, el Señor los puede sostener. ¿Quién está acostumbrado a vivir así? Sin darnos cuenta que la restauración de Dios está disponible para todos nosotros. La gracia de Dios no solo restaura a Israel como nación, sino que ofrece una restauración personal a aquellos que se arrepienten y buscan el rostro del Señor. Pero para experimentar esa restauración debemos abandonar nuestra autosuficiencia y nuestro apego a las soluciones humanas y someternos a la soberanía de Dios. Y yo les pregunto, ¿están ustedes dispuestos a dejar que Dios restaure lo que parece irremediable en su vida? La restauración no es un concepto lejano, allá en Babilonia, Egipto, hace cientos de años. No es un concepto lejano, es una promesa viva hoy que podemos abrazar. A menudo vivimos atrapados en ciclos de pecado y de fracaso, pensando que no hay esperanza de cambio. Pero la profecía nos confronta con esta verdad. No importa cuán profunda sea nuestra caída, la restauración de Dios siempre es más grande. Nos quejamos de nuestra debilidad, nos quejamos de nuestras luchas y olvidamos que en el Mesías, en Jesús, Dios ha prometido levantar al caído, ha prometido sanar lo roto, ha prometido hacer nuevas todas las cosas. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque Él lo ha garantizado con su obra completa. Israel estaba cortado hasta que nació alguien que se llama Jesús. Y liberó a su pueblo e hizo florecer a su pueblo. ¿Nos rendimos nosotros ante el poder redentor o seguimos buscando consuelo en lo que el mundo puede ofrecer? Y eso nos deja vacíos y sin paz. Hoy, aquí, hay quienes pueden sentirse seguros y convencidos de que no necesitan restauración. Creyendo que su vida está en orden. Yo tengo todo en orden, mis finanzas, mi trabajo, todo está en orden. Que no hay nada roto o que no hay nada perdido en su interior. Sin embargo, la verdad es que todos, sin excepción, estamos necesitados de la restauración del Señor. El pecado ha dejado huellas hondas en cada uno de nosotros, aún en las áreas que creemos que están intactas. Quizá no lo veamos de inmediato, pero es claro para muchos otros. A veces el pecado nuestro es más claro en los ojos de los demás. Quizá no lo veamos de inmediato, porque el orgullo, la autosuficiencia y el rechazo a la gracia son señales que nuestro corazón necesita más de Él. Este día, hermanos, hoy, domingo, ¿qué fecha es? 9 de febrero. Es una oportunidad para reconocer que no importa cuán bien nos veamos por fuera. Eso puede ser muy común acá, ¿no? Buenos días, hermano, que siempre es día. No importa cuán bien nos veamos de fuera. Todos necesitamos del toque restaurador de Dios en la gracia de Jesucristo. Porque al final, solo Él puede restaurar completamente lo que hemos perdido. Pero esto solo se puede resolver si reconocemos nuestros pecados y nos rendimos al Salvador Jesucristo con fe, como nuestra única solución. Israel estaba deprimido, pensando que Babilonia era el nuevo favorito del Señor, le iba a dar Egipto. Y el Señor le dice, no, tranquilo. Egipto tiene su recompensa, Babilonia tiene su recompensa. Pero después iban a castigar a Babilonia y Babilonia iba a morirse. Pero para Israel había esperanza. Hoy hemos escuchado que aunque el juicio de Dios es real, porque es real, y la desolación parece prevalecer en muchas áreas de la vida,
Su promesa de restauración nunca falla. En medio del caos, Dios levanta un retoño de poder, el Mesías, que ha venido a sanar, restaurar y traer esperanza. Aquel que vino a través de la casa de David, un hijo del poder de David, nos ofrece hoy la restauración completa. No solamente las heridas que tenemos por el mundo, sino nuestra reconciliación con Él, con Dios. Eso es lo que más necesitamos. No necesitamos tanto que arregle nuestra economía o nuestras relaciones entre personas. Necesitamos que arregle nuestra relación con Él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a a recibir esa restauración? A dejar que el Señor haga lo que quiera con nosotros con tal de acercarnos a Él. Que no busquemos más soluciones pasajeras. Israel se había apoyado en Egipto y se rompió. Que volvamos a la fuente de toda restauración confiando en su poder. Que hoy sea el día que reconociendo nuestra necesidad abramos nuestros corazones al poder redentor de Dios, quien nunca deja de restaurar lo que Él ha prometido. Termino. El juicio de Dios sobre Egipto era desolación y destruyó Egipto. Yo les comenté en el sermón pasado, destruyó Egipto. Ahí está Egipto, pero ese no es Egipto. Egipto fue destruido y después lo repoblaron los griegos y después los musulmanes, y por eso Egipto hoy es musulmán. Ahí está la nación, pero las personas, la descendencia murió. Hemos escuchado que aunque el juicio de Dios es real y la desolación parece, pero el juicio de Dios sobre Egipto trae desolación. Sin embargo, este juicio no es el final de la historia. Es solo una parte de un plan más grande. Dios no destruye porque sí. El propósito es reconstruir y levantar lo caído. Ese era el propósito del Señor. A través de la figura del retoño del poder de la casa de Israel, de Jesucristo, quien vino a restaurar lo que el pecado había arruinado. En Él encontramos la solución a nuestra desesperación, a nuestra ruina. Cristo cumplió las promesas de restauración para Israel a través de su vida, de su muerte y su resurrección. Ofrece a todos nosotros hoy la posibilidad de tener esa misma restauración y reconciliación. Independientemente de la magnitud de nuestra caída, de nuestro dolor, Él es el retoño de poder que ha venido a traer esperanza donde había desesperación. Si confiesas tus pecados con tu boca y haces del Señor Jesús el Rey de tu vida, así será. Amén. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra, por usar la historia, Señor. Estas grandes naciones para cumplir tus planes para con tu pueblo, para tu propia gloria. Hemos visto, Señor, los imperios pelear, vencer y caer. Y aún a ellos, Señor, tú recompensas. A los siervos, a los que usas para tu propia gloria. Sin embargo, Señor, también nos dejas ver que tienes planes especiales para los que te aman, para los que te amamos. Nos has recordado nuestra necesidad de permanecer en ti y de dar fruto para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a depender más de ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que cree que es autosuficiente y que no necesita de ti, Señor, para restaurar áreas de su vida, te pido, Señor, que alumbres primeramente su vida. Pero, Señor, si la soberbia sigue, te rogamos que tengas misericordia en el juicio que has de dar. Y que ninguno de nosotros, Señor, tenga que aprender a través del juicio. Pero si alguno de nosotros está siendo disciplinado, te pedimos que nos ayudes a ver tu gracia, de cómo tú nos sostienes. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido, a confiar en ti en todo momento y a vivir conforme a tu verdad. Que el Espíritu Santo selle en nuestros corazones las enseñanzas recibidas y nos fortalezca para caminar en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.